Bendiciones a todos. Hoy día seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio en los capítulos 5, 6 y 7. Cuando comenzamos el capítulo 5, lo hace con el llamado a todo el pueblo de Israel de parte de Moisés. Dice: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Y acá quiero que pongamos mucha atención para que los aprendamos y pongamos por obra. Y en este capítulo lo que hace Moisés es mencionar los 10 mandamientos. Y yo te quiero preguntar, ¿tú te sabes los 10 mandamientos? Es decir, ¿te los has aprendido? ¿Te has preocupado de colocarlos por obra? Entonces yo creo que esta recomendación, este recordatorio de parte de Moisés al pueblo, también es una aplicación para nuestras vidas. Moisés le recuerda al pueblo de Israel lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, pero ¿para qué lo hace? Para que estos aprendan y los pongan por obra. Los 10 mandamientos son: no tengas otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna y no te postrarás ante ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Me parece interesante que pudiéramos aprenderlos y memorizarlos, tal como Moisés le pide al pueblo, pero sobre todas las cosas el poder ponerlos por obra. Nosotros a veces cometemos el error de leer como si estuviéramos leyendo una novela, es decir, sin ninguna intención de recordar detalles y peor, muchas veces sin tener la real preocupación de poner en práctica lo que leemos. Nosotros en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, nuestro Señor Jesucristo dice: ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es un recordatorio importante de aquellos que realmente aceptan a Jesucristo como el Señor de sus vidas, deben vivir de acuerdo a la obediencia a nuestro Señor. Nosotros debemos buscar conocerle más, pero con el objetivo de pasar del saber al hacer. Debemos saber qué cosas agradan a Dios y buscar hacerlas. Por eso es que Santiago en el capítulo 4, versículo 17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese le es pecado. Muchos creen que, como Pablo nos dicen, que no debemos vivir por la ley, poco menos que hay que pasar de largo, no hay que tomarla en cuenta y por lo tanto debemos ignorarla en nuestro día a día. Pero esto es un error. Nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a cuál era el más grande mandamiento, nosotros podemos leer este relato en Mateo capítulo 22. En el versículo 37 dice que nuestro Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo cual, si nosotros lo pensamos muy bien, va a quedar demostrado que realmente amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, si es que nosotros cumplimos los primeros 4 mandamientos de los cuales, de los 10 que hemos leído. Pero nuestro Señor en este relato, en Mateo 22, también continúa y dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso dice nuestro Señor. Lo cual nosotros, si lo analizamos también, veremos que si se cumplen los siguientes 6 mandamientos restantes, justamente van a dar cumplimiento a este segundo gran mandamiento. Y así, como dice nuestro Señor, de esto depende toda la ley y los profetas. Hoy te quiero proponer un ejercicio para que veamos si realmente yo estoy inventando esto o estoy hablando de algo que declara las escrituras y que es aplicable. Y para esto, en este ejercicio, quiero que tú te preguntes. Nos podríamos preguntar: ¿Dios se agrada si no tengo otros dioses y solo lo tengo a Él como el Dios verdadero? Yo creo que la respuesta es sí. También nos podríamos preguntar y decir: ¿Dios se agrada si no me hago una imagen alguna y después me postro ante esta y la adoro? Yo creo que la respuesta es sí. O también podríamos hacer las preguntas en negativo. ¿Se agradaría a Dios si tomo su nombre en vano? Yo creo que la respuesta es no. ¿O Dios se molestará si me tomo un día de descanso para dedicarlo a Él, para buscarle? Yo también creo que no. Entonces, nosotros podríamos hacer este ejercicio con los 10 mandamientos y evaluar qué pasaría si lo hago, qué pasaría si no lo hago. Y nos vamos a dar cuenta que el cumplimiento de estos 10 mandamientos tiene que ver con agradar a Dios.
Entonces, no nos confundamos, no pensemos que el tratar de cumplir estos 10 mandamientos tiene que ver con religiosidad. Porque, por ejemplo, en el tema del día de reposo, si usted considera que tiene que quedarse en su casa, por ejemplo, y que no puede ir y ayudar a alguien, entregar un desayuno, llevarlo a los pobres, eso podría ser religioso. Si nosotros buscamos agradar a Dios y no a los hombres, nosotros debemos recordar qué cosas agradan a Dios para poder buscar agradar a Dios. Y acá, en los 10 mandamientos, tenemos la referencia. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro, no vivimos de acuerdo a la ley ni por la ley. Nuestra salvación es otorgada por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pero esto no lo debemos olvidar. Nosotros debemos buscar agradar a Dios. Nosotros, por lo tanto, debemos buscar las cosas que a Él le agradan. Y sobre todo, en base a lo que dijo nuestro Señor ahí en Mateo, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que es bueno hoy día poder meditar de acuerdo a los 10 mandamientos de una forma intencional. Yo creo que nos va a hacer muy bien. En el capítulo 6 vamos a ver que justamente cuando lo que responde nuestro Señor en Mateo está y se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Por lo tanto, lo que hace nuestro Señor al dar respuesta es citar las Escrituras. Cita nuevamente Deuteronomio donde nuestro Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Capítulo 6, versículo 5 del libro de Deuteronomio. También nos habla de la diligencia con la que debemos enseñar esto a nuestros hijos. Dice al levantarnos, al acostarnos, al sentarnos, al andar en nuestro camino. Esto no solamente nos habla de la importancia de la repetición, memorización e internalización de estos, sino que nos habla de la importancia de nosotros enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es decir, no dejar esta tarea, por ejemplo, hoy día para la escuela dominical y pensar que eso es suficiente. Por algo nuestro Señor nos está diciendo, al levantarnos, al acostarnos, al sentarnos, al andar en nuestro camino, es decir, en todo momento. Esto coloca una gran responsabilidad a todos los que somos padres. Tenemos que insistir, tenemos que buscar que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios y que mediten en ella también, al igual como lo estamos haciendo hoy día nosotros todos los días. También les da la ordenanza de que escriban en los postes de su casa estas palabras. En base a esta ordenanza, hoy día muchos judíos tienen una especie de amuleto llamado la mezuzá, donde es una especie de cilindro que guarda un pequeño pergamino con los 10 mandamientos o algunas variantes, y estos normalmente los cuelgan en las puertas de las casas. Lamentablemente muchos se han desviado un poco y lo utilizan más como un amuleto de la suerte o de protección que como un recordatorio de las cosas que deben cumplir y agradar y por medio de las cuales agradan a Dios. Vemos cómo Dios sigue también insistiendo en algo al pueblo y ya perdí la cuenta de cuántas veces lo hacen, lo que hemos leído y seguiremos leyendo. Dios les dice, no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Finalmente, cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a ver una advertencia de lo que ocurrirá. Dios dice que entregará en las manos del pueblo 7 naciones que son más poderosas y más fuertes que ellos, las cuales tienen la obligación de destruir por completo, ya que si no lo hacen, ellos los apartarán del Dios verdadero y seguirán a sus falsos dioses, desviándose así del camino que el Señor les ha mandado y por lo tanto desatarán la ira del Señor. Por lo tanto, es importante lo que vamos hoy día a leer en el capítulo 7, porque para cuando más adelante veamos las guerras, lo sangrienta que son, el por qué estos tienen que destruir al pueblo completo, no dejar a nadie, cuando vengan todos esos cuestionamientos, recordemos lo que el Señor está advirtiendo. Si ellos dejan aparte de estos pueblos vivos, estos harán que se desvíen, estos harán que seguir estos falsos dioses, estos harán que desaten la ira del Señor. Entonces no hay que olvidar porque Dios lo está advirtiendo que al dejar a estos pueblos o parte de estos pueblos, lo único que harán es hacer desviar al pueblo de Israel de las ordenanzas y del camino santo que el Señor ha preparado. Tenemos que recordar que lo que estamos leyendo es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, por lo tanto, estos deben cumplir con su parte para recibir lo que Dios ha prometido.
En el capítulo 7 vamos a leer algunas de las bendiciones que Dios daría al pueblo si éste obedeciere y no se apartare de las enseñanzas que el Señor entregó. Así que estas advertencias que leemos en el capítulo 7 son advertencias proféticas. Debemos considerar atentamente todo lo que vamos a leer ahí para nuestra lectura en lo que nos queda finalmente de las Escrituras. Y nos podríamos hacer unas preguntas si no supiéramos lo que va a pasar. ¿Logrará obedecer todas las ordenanzas que Dios ha entregado al pueblo de Israel? ¿Logrará conquistar estas 7 naciones que el Señor ha mostrado hoy? ¿Obedecerán cabalmente lo que el Señor ha planteado y no se mezclarán con estas naciones idólatras? ¿Darán cumplimiento a lo que el Señor ha advertido? Te animo, hermanos, a poder continuar con esta lectura, estar meditando en su contexto general y rogando al Señor que por medio de su Santo Espíritu te guíe y te dé entendimiento día a día. Bendiciones.